en el Real Club Náutico de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, donde en un momento, en unos minutos, se va a celebrar, se va a pronunciar una conferencia el general don Emilio Abad Ripoll, miembro de la tertulia, 25 de julio. Comenzamos una serie de vídeos, de conferencias que los miembros de la tertulia pues van a ir pronunciando a lo largo del tiempo. Estas conferencias se van a grabar con el fin de que queden para la posteridad. ¿Qué te parece la idea, Emilio? Una idea buenísima, era una idea que teníamos siempre y que nunca la habíamos puesto en marcha. Ahora, gracias a vosotros, me empezó a funcionar. Yo creo que además es muy bonito que cada conferencia tenga inicialmente una pequeña conversación como esta, para que quede, para que lo vean nuestros nietos, no nuestros nietos. Bueno, la conferencia que hoy va a dar don Emilio va a tratar de la primera cabeza de león que adorna el escudo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y esa cabeza de león tiene que ver con la primera victoria sobre una flota muy potente británica, fue la de Robert Blake. Cuéntanos un poquillo sobre esto. Bueno, pues en aquellos momentos Inglaterra estaba, como casi siempre, en guerra con España en el siglo XVII, y Cromwell, que era el que mandaba en Inglaterra, el que se había eliminado al rey Carlos I, que había creado una república, una especie de dictadura militar, pues pensaba que cargándose la flota del tesoro que venía de América, España no podría luchar en Europa, en Flandes, y supo que la escuadra estaba aquí, se había refugiado en el puerto de Santa Cruz, y decidió venir a por ella. Y vino con todas, vino con 33 fragatas y varios barcos más auxiliares, pero también se fue con el rabo entre las piernas. ¿No? Aunque Emilio, ten cuidado porque cogiste aquí el cablecito, Emilio nos va a hablar ahora en profundidad, no vamos a desvelar más cosas, pero sí podemos adelantar a nuestros oyentes, ¿no?, que tuvo un protagonismo, un cañón muy especial, menos conocido que el Tigre. Sí, señor, el Hércules, que el que quiera verlo lo puede ver en Almeida, en el Museo Militar de Almeida. Es un cañón, era el más grande de la guarnición, y fue el que mantuvo a raya a los ingleses, porque tenía prácticamente el doble de alcance que tenían los cañones de los barcos ingleses, con lo cual estos no se podían acercar y ni podían intentar desembarco, apoyar a la fuerza de desembarco, porque el Hércules les daba y les dio bien. Muy bien. Les dio bien. No vamos a explicar cómo les dio porque si no, no destripamos la conferencia. Pero por último, Emilio, esta es la primera de 3 conferencias que hablan de las 3 cabezas de león. Efectivamente, la tertulia ha querido colaborar. Estamos en el 120 aniversario del Club Náutico, del Real Club Náutico, y la tertulia ha querido colaborar de alguna forma en esta efeméride, y hemos decidido dividir las 3 cabezas de león del escudo de Santa Cruz en 3 conferencias distintas. Cada jueves, hoy, el siguiente jueves y el siguiente jueves. Hoy toca la primera, el otro la segunda y el tercero la tercera. Muy bien, pues nada, creo que es de motivo de celebración este comienzo de estos ciclos de conferencias que quedarán grabadas para la posteridad. Muchas gracias, Emilio. A ti, Jesús, gracias. Muy buenas. La verdad es que en la tarde de hoy quisiera, mi primera intervención, decirles que es el primer acto que vamos a hacer tras la comunicación del Gobierno de Canarias de que, afortunadamente, por las medidas del COVID, desaparecen a partir de, creo que del lunes. Creo que debo aprovechar este momento para decirles que, bueno, que creo que el club, este año que cumple 120 años, pues empezamos con la colaboración. Creo que don Luis, hemos hablado el año pasado, hemos hablado, creo que merece por lo menos un detalle en la sociedad tinerfeña, y en esta ocasión pues me planteó de hacer esta trilogía, entre comillas, de las 3 cabezas de leones del escudo de Santa Cruz de Tenerife. Creo que para mí es un orgullo, porque todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y de qué van a hablar? Digo, para eso voy, para eso estamos aquí, porque, don Emilio, no lo sé, y espero que usted me lo aclare, porque hay 3 cabezas de león en el escudo de nuestra ciudad. Ya hablaremos. Y la verdad es que
simplemente quiero decirles que es una satisfacción que hoy, jueves, buenas tardes, don Aurelio, que hoy jueves podremos hacer este acto y la verdad es que para nosotros, para el Club Náutico, la actividad cultural, social y deportiva pues empiece a partir de hoy y esperemos que nos dejen llegar hasta final de año. Le voy a pasar la palabra al excomandante don Luis Rebollo, amigo mío, y bueno, a la presentación de este acto en la tarde de hoy. Les recuerdo que son trilogías, creo que Luis son 3 jueves, y darles la bienvenida. Aquí tenemos a un ilustre, al comandante, miembros de mi junta directiva, don Fernando Botana, pero le traslado la palabra ahora a don Luis Rebollo para que le haga la presentación oportuna. Muchas gracias y le traslado la palabra a don Luis Rebollo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, cronista de la ciudad, queridos contertulios, señoras y señores. Bueno, como ha dicho el presidente, efectivamente hizo una invitación a la tertulia a amigos del 25 de julio, que ha aceptado para sumarse a la celebración de estos 120 años que el día 26 de diciembre de este año cumplirá el Real Club Náutico de Tenerife. Una gesta que comenzó ya en 1899 con la ayuda de la Comandancia de Marina de Canarias, entonces en Santa Cruz, y la Corporación de Prácticos de la Ciudad y Puerto, que culminó en 1902 con la constitución del entonces Club Tinerfeño y que obtuvo más tarde el título de Real tras la visita del rey Alfonso XIII en 1906. En esa labor de la tertulia, de amigos del 25 de julio, de abundar en la historia y la cultura de Canarias, hoy inauguramos esta serie que ha citado el presidente de 3 conferencias comunes en lo marítimo con el Real Club Náutico de Tenerife y en lo histórico con la ciudad y puerto de Santa Cruz de Tenerife, en particular sobre los orígenes de las 3 cabezas de león que figuran en su escudo. Hoy la primera, la de 1657, que impartirá nuestro contertulio don Emilio Abad Ripoll, que tiene la misma condición de artillero que don Ángel de Villa y López, primer presidente de esta sociedad. Emilio Abad Ripoll nació en Melilla e ingresó en la Academia General Militar en 1958, recibió el despacho de teniente de artillería en 1962 y se retiró en febrero del 2005 con el empleo de general de brigada. Es diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y norteamericano, también tiene el título de oficial táctico de misiles Hawk por ambos ejércitos y el curso avanzado de artillería antiaérea estadounidense. Obtuvo, además, en nuestras Fuerzas Armadas los títulos de especialista en sistemas de dirección de tiro y de detección y localización de objetivos, cooperación aeroterrestre, estadística e interpretación fotográfica. Sus destinos más importantes han sido como coronel los de jefe de Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y agregado de Defensa Militar Naval y Aéreo a la Embajada de España en Ankara, en Turquía. En el empleo de general de brigada fue inspector de artillería en Madrid, jefe de Estado Mayor para Logística y Administración en el cuartel general de las Fuerzas de Paz de la ONU y comandante supremo de las Fuerzas Residuales de la ONU en la antigua Yugoslavia, en Zagreb, Croacia, y a su regreso de las tierras balcánicas, jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias en Santa Cruz de Tenerife hasta su pase a la reserva. En esa situación de reserva ocupó durante más de 3 años el cargo de director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Forma parte de la Asociación Española de Militares Escritores, de la Asociación Española de Historia Militar, de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias, de la Asociación Hidalgos de Nivaria, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y de nuestra tertulia. Ha pronunciado numerosas conferencias, ha escrito varios libros sobre Viera y Clavijo, la defensa de Tenerife en la Segunda Guerra Mundial o los primeros 25 años de la tertulia, publicado trabajos suyos en otras 10 obras de autorías conjuntas y ha traducido del inglés 11 libros. Está casado, tiene 6 hijos y de momento 10 nietos.
Es uno de los más sólidos referentes de la cultura histórica tinerfeña y santacrucera y, como podrán comprobar, además sabe contarla con un mensaje entrañable, claro y empático que cala con mucha facilidad. Sin más, y con el permiso del presidente, les dejo con Emilia Barripol. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente del Real Club Náutico, comandante naval, cronista oficial de la ciudad y presidente de la tertulia, señoras, señores, compañeros de la tertulia, amigos del 25 de julio, contertulios amigos del 25 de julio, y engloba a las señoras también, que no se enfade nadie. Y muchas gracias por venir. No hace una tarde muy buena, ventosa y tal, pero no es nada comparable con la otra charla que tuve que dar hace 2 semanas, que se suspendieron todos los actos aquella tarde. Hoy por lo menos estamos mejor. Lo primero que les quiero decir es que me sigue poniendo nervioso cuando hablan de lo alto, lo guapo, lo rubio que es uno, contando el currículum de cada uno. Si hay muchas cosas porque uno es muy viejo, si tuviera 25 años seguro que había menos cosas en el currículum, pero hay tantas cosas que uno se avergüenza un poco y de todas formas gracias, Luis. Bueno, pues antes de entrar en faena, como posiblemente entre ustedes haya algún foráneo que no conozca bien cuál es el origen del escudo de nuestra ciudad que tenemos en pantalla, pues voy a contarles un poquito, antes de meternos a hablar de la primera cabeza de león, el origen de ese escudo y especialmente la causa de que estén 3 cabezas de león ahí colocadas. El 29 de julio de 1797, cuando todavía las calles de Santa Cruz tenían color a pólvora, de la pólvora que se había quemado en los combates de 4 días antes, el alcalde de la ciudad, Marrero, varios próceres de la ciudad y el pueblo se reunieron en la iglesia del Pilar con un objetivo único, o doble: darle gracias al Altísimo y al apóstol Santiago, en cuyo día se había ganado la batalla, por haberla ganado, y segundo, hacer al apóstol Santiago copatrono o compatrono, yo creí que no se escribe así, pero sí se escribe así también, con la cruz de nuestra ciudad. La cruz era patrona de la ciudad desde el momento en que se fundó, y ahora que se trataba de hacer a Santiago compatrono o copatrono con la cruz. Bien, como seguramente sería preceptivo o quizás por cortesía, al día siguiente fueron a ver al comandante general, a don Antonio Gutiérrez, y don Antonio les dijo que muy bien, que lo del compatronazgo estaba muy bien, pero que se estaban quedando cortos, que lo que había hecho Santa Cruz se merecía mucho más. Que se dirigieran al rey y le pidieran el villazgo, lo que suponía el independizarse administrativamente de la laguna, de la que dependía en aquel momento, y además que le diera a la ciudad un escudo de armas. Lo aceptaron y muy pocos días después, un 20 y tanto de agosto, pues aparecieron por el despacho del general Gutiérrez con el proyecto de escudo que veremos enseguida, al que lógicamente le faltaba la cruz de beneficencia que tiene este escudo que se ganó en 1894 como consecuencia del comportamiento de la ciudad en la tremenda epidemia de cólera del año anterior, del 93. Pues bien, y el escudo que presentaron, esto es una fotocopia, no sé si en el fondo verán muy bien, me imagino que no, pero bueno. Esto es una fotocopia del documento que se elevó del memorial que se elevó a la corona solicitando el escudo de armas. Se entiende muy bien. Yo no entiendo nada de heráldica y muchas veces leo una cosa de heráldica y me quedo in albis. Pero este escudo se entiende muy bien. Este escudo, la parte amarilla, es el oro que representa la fidelidad que ha tenido la ciudad siempre, que había tenido hasta aquel momento, al rey y a la patria. La bordura azul que de los lados pues es el mar que rodea la ciudad. Las 4 anclas, porque eran un puerto muy importante, y de plata, porque la plata en heráldica significa valía o significa interés, los 4 anclas de plata porque era un puerto importante. Los 3 castillos de plata también, por lo bien que se habían portado en los 3 ataques, el de Paso Alto, el de San Cristóbal en la Plaza de España y el de San Juan Bautista más allá. Luego está la Cruz Verde, bueno, está el Teide coronando la isla, y está la Cruz Verde, que es verde en señal de esperanza para que la cruz siga protegiendo a Santa Cruz, y detrás de ella está la cruz o la espada de Santiago, de color rojo por la sangre que han hecho derramar al enemigo en los 3 combates que había habido. Y están las 3 cabezas de león.
Y yo las 3 cabezas de león no se lo voy a contar yo a ustedes, sino lo voy a poner en las mismas palabras que aquellos señores cuando le presentaron al general Gutiérrez, cuando le presentaron al rey esta propuesta, le dirigían al rey. Dice, 3 cabezas de león porque este animal sirve de cimera al escudo de Inglaterra, cuyas cabezas se representan quebradas en las 3 invasiones que aquí ha practicado esta nación. La primera por el almirante Robert Blake, que es la que vamos a hablar hoy nosotros, el 30 de abril de 1657, de salto lo que sigue. La segunda por el almirante John Jennings, el 6 de noviembre de 1706, cuando intentó con engaños y armas someter al archiduque, era cuando la guerra de secesión, de sucesión española, no de secesión, de sucesión española, y había duda entre Borbón y el Austria, y los ingleses estaban con el Austria y quisieron someter que las islas pasaran. Ya lo hablaremos la semana que viene. Y la tercera por el contraalmirante Horatio Nelson, que desembarcó sus tropas en la madrugada del 25 de julio de este año de 1797, con el objeto igualmente frustrado de sorprender la plaza. Y son negras las cabezas, porque lo han sido las 3 empresas que la cubren de otros tantos borrones. Y la atravesada con la cabeza, la de abajo, denota el gran destrozo que para escarmiento suyo experimentó últimamente por mar y tierra, el destrozo que se le había hecho a la escuadra de Nelson. En pantalla tienen ahora, a mí me lo parecen, por lo menos, las hermosas palabras con que el rey le concedió todo lo que le pidieron, le cambió el escudo ducal que figuraba antes por el escudo real y le añadió el calificativo, el título de leal a la ciudad. Se había pedido ser noble e invicta y el rey le añadió leal, además. Bueno, pues las palabras dicen de Carlos IV a nuestra ciudad, cuyas armas os doy y señalo a vos, la muy noble, leal e invicta villa, puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife. Las podéis usar, o sea, les da autorización para usar esas armas, ese escudo, poner y llevar. Pero luego añade el imperativo, uséis, pongáis y llevéis perpetuamente, por siempre jamás, en vuestros sellos, en vuestros pendones y banderas, en vuestros castillos, torres y puertas, en vuestros edificios y obras que al presente tuvieseis y en los que en adelante hiciereis, fabricareis o pintareis, y en los demás parajes públicos que quisiereis. Santa Cruz no está obedeciendo esta orden de Carlos IV, es obvio. Vean ustedes cualquier vehículo municipal, lean los de Tisa y se encontrarán un extraño logo, con esta manía de los logos, que un amigo mío dice que parece la huella de la pata de un elefante, pero no es el escudo de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, como figuraba hasta hace 3 o 4 años y ha desaparecido. Incluso de la correspondencia, creo que solo protocolo lo mantiene y del cronista oficial de la villa, de la ciudad, sigue poniendo el escudo antiguo de la ciudad. El resto, fíjense, cuando vean un camión de la basura, cuando vean un autobús de Tisa, que ha desaparecido el escudo de la ciudad. Así nunca podremos que nuestros chavales, la gente joven, conozca y se enorgullezca de lo que es la ciudad, de lo que ha ganado, porque si no sabe lo que fue, no sé qué futuro. Bueno, ahora vamos a meternos ya directamente con la primera cabeza de león. A mí, yo tengo una mente educada a lo militar, que siempre buscamos los antecedentes, por qué suceden las cosas. Blake no vino aquí porque el Manchester había perdido el domingo anterior con el Liverpool y se agarró un buen garrote. Hay una razón importante, en un contexto importante, para que Blake y luego Jennings y luego Nelson y más gente vinieran a tomar esta ciudad. En 1657 reinaba en España este señor, don Felipe IV. Era el segundo de los que se conocen como los Austrias menores, en contraposición a los 2 Austrias mayores, a Carlos I y a Felipe II. Hay un error, muchas veces en uno de los libros, que España ya empieza la descomposición. Eso no es cierto. España seguía siendo una primera potencia mundial, pero primera. Y además España no era solo los 500.000 kilómetros cuadrados de Europa con las islas. España era América. Y América estaba empezando subiendo hacia la cresta de la ola.
Cuando en el siglo XIX América se emancipe, la América española se emancipe de la España de Europa, era más rica, más culta, mejor organizada, infinitamente más que las 13 colonias inglesas del norte de América. Pero en vez de haber formado 3 grandes naciones, los 3 virreinatos de Nueva España, del Río de la Plata y de Nueva Granada, hicieron 20 naciones que no significan nada en el contexto mundial. Pues bien, en aquellos momentos de este señor empiezan a surgir brotes, no verdes como dicen los políticos hoy día, sino más bien marrones. Empieza a haber problemas. Hay problemas en Andalucía, en Nápoles, en los Países Bajos, Cataluña es invadida por los franceses. Y luego estaba la guerra continua, cuando no tocaba contra Francia, tocaba contra Inglaterra. Y las hostilidades se habían roto un año antes del que hablamos ahora mismo, en 1656. De todo es conocido la importancia que tenía para las empresas de España en Europa las flotas que venían de América. Iban para allá con civilización, venían de allá con dinero, con plata, normalmente. Y en los que sabían, en primer lugar, de los que sabían la importancia que tenían las flotas, estaban nuestros enemigos. Por eso las flotas eran un objetivo fundamental. Había que ir para la flota, cortando el cordón umbilical que unía la España de Europa con la España de América, dejábamos a la España de Europa totalmente debilitada. Y las Canarias eran un puerto obligado, un paso obligado, puerto y escala. Desde luego, a la ida, todas pasaban por aquí. A la vuelta, algunas. Si los ingleses estaban cerca de las Azores por el torneviaje por las Azores y no podían venir por allí, aunque fuera más largo el viaje, venían por aquí, venían por las Canarias. Por lo que se refiere a Inglaterra, este señor Oliver Cromwell era el que regía Inglaterra en aquellos momentos. Una cosa que es muy desconocida, yo esto lo aprendí en el Colegio de La Salle en Melilla hace muchos años y me dejó alucinado, el mismo colegio que fuiste tú, y me dejó alucinado. Este señor era una especie de dictador militar que duró su dictadura, digamos, protectorado le llamaban, duró unos 5 años y pico o 6 años. Él fue el que ordenó matar a Carlos I de Inglaterra, o sea, derrocaron la monarquía, mataron a Carlos I, lo mató un coronel de un regimiento, nos lo contó el hermano Fidel un día, no sé cómo, pero la orden venía de Oliverio Cromwell, lo ordenó matar al rey. Él muere un año después de lo que vamos a contar hoy. Estuvo 6 años, duró su protectorado. Y un año y pico después o 2, su hijo no consigue quedarse con el poder y se restablece la monarquía en Inglaterra. Entonces el nuevo rey, que era Carlos II, bueno, esto que le estoy contando es un chorizo, no viene a qué, pero de pronto me he acordado y se lo meto en medio, pero bueno. El rey, que era Carlos II, ordena que Cromwell, que lleva 2 años y pico enterrado, lo desentierren, los restos que queden lo coloquen y que lo vea todo el mundo en Londres, y cuando lleva así colgado 3 meses o 4 meses, ordena que separen la cabeza del tronco, el cuerpo lo tiran a una fosa para que se lo coman los animales y la cabeza la ponen en la abadía de Westminster para ejemplo de la gente. Y yo me pregunto, esto le gusta a Jesús, ¿qué diría la leyenda negra si, por ejemplo, el conde duque de Olivares, que es de la misma época, se hubiera cargado a Felipe IV y luego Carlos II hubiera ordenado que sacaran el cadáver del conde, que le pusieran la cabeza en la Catedral de Burgos, por ejemplo? ¿Qué dirían de nosotros de que somos unos salvajes los españoles? Sin embargo, esto no sale en ningún lado. Y yo me he acordado ayer, y lo busqué porque el hermano nos lo contó en el colegio y se me quedó grabado cuando tenía 13 o 14 años. Pues bien, este amigo Cromwell sabe de la importancia de la flota del Tesoro. Y él escribe: no puede haber nada de mayores consecuencias que interceptar la flota española en su ruta de entrada o salida desde las Indias. La entrada o salida hasta Cádiz o hasta Sevilla, la salida para acá, la llegada por las Azores, pero vamos, por esta zona. Y tener una flota, es decir, quiere tener una flota preparada para batir la flota española en cualquier momento, y que con eso era el medio más efectivo para finalizar la guerra, porque acabaría con España. Esa es la causa principal por la que viene Blake aquí, no porque perdiera el Manchester aquel día. Él intentaría debilitar enormemente las finanzas españolas, quedándose con el tesoro
que eran unos 10 millones de pesos que traía la flota, y además cargarse buques de guerra españoles para debilitar la flota española totalmente. ¿Y quién era el encargado de la hazaña? El almirante Robert Blake. Este era uno de los almirantes que significaban la punta de lanza de la agresiva política exterior de Oliverio Cromwell. La Royal Navy lo considera como uno de los padres de su potencial organizativo, de los mejores almirantes que ha tenido. Curiosamente ingresó en la mili, le dio por ser militar cuando tenía 41 años. Había sido varias cosas, parlamentario y tal, pero nadie le iba bien y se metió en el grupo de los parlamentaristas de Cromwell, ganó varias batallas, se hizo un héroe popular, y entonces el Consejo de Estado de Inglaterra, que tenía que nombrar 3 generales de mar para 3 flotas importantes, nombra a Blake para una de ellas. Yo miré un día hace tiempo una clasificación de almirantes según los ingleses, y este estaba entre el tercero o el cuarto. Primero Nelson, claro, y este tercero o el cuarto. O sea que no era ningún advenedizo. Lo cierto es que cuando viene aquí, viene ya enfermo, seriamente enfermo. Creo que era cáncer lo que tenía. Bueno, y con esta historia a sus espaldas se nos presenta aquí delante. Y ahora vamos ya con los antecedentes inmediatos. En la segunda quincena de diciembre de 1656, zarpa de La Habana la flota de México. Está compuesta de 2 buques de guerra, el Jesús María y la Concepción, que como siempre se hacía en aquella flota, llevaban el nombre de la capitana y la almiranta. La capitana porque en ella enarbolaba su insignia el capitán general de la flota, y la almiranta porque hacía lo propio en ese barco el almirante que fuera encargado de la flota. En este momento el capitán general de la flota era don Diego de Ewes, y el almirante era don José Centeno. Ewes, la flota llega después de 2 meses de navegación, no he dicho los mercantes, y 9 buques mercantes. A mí me pareció una flota pequeña, porque hemos hablado, el comandante García Rebollo muchas veces nos ha hablado de las flotas de India, y me pareció una flota pequeña porque yo creo que hay momentos en que son más de 100 barcos. Hay un artículo de nuestro contertulio Alaster de hace un par de semanas que habla de 170 barcos incluso en la flota. Aquí venían 9 barcos mercantes y 2 barcos de guerra. Llegan, después de una navegación de casi 2 meses, llegan a La Palma, indaga allí Ewes qué pasa por aquí, si hay enemigo o no. Le dicen en La Palma que no saben, no contestan, y entonces él se viene al puerto de Santa Cruz de Tenerife, a donde arriba el 22 de febrero. Y aquí en la rada nuestra ya le dan noticias de que por aquí hay piratas y hay corsarios, todos ingleses, que están a la espera de alguna buena presa. Este Ewes, don Diego de Ewes, un gran almirante, un gran hombre de mar, había nacido en Sevilla, aunque su familia era de origen navarra, había sido hasta gobernador en la provincia de Cochabamba, en Perú, había luchado mucho. Bueno, fíjense que en el año 47 ya había hecho 8 veces el viaje a América, protegiendo barcos, y en el 54, 2 años antes de lo que hablamos, ya era capitán general de la flota. Y con este viaje que estamos tratando era el segundo que hacía. El capitán general de Canarias, en aquel momento, era don Alonso Dávila y Guzmán, oriundo de la ciudad Dávila, pues está lógico de dónde era. En un monumento que hay a Santa Teresa en Ávila, en el pedestal, entre los nombres de abulenses ilustres, se encuentra el de don Alonso Dávila. Este había sido artillero, había luchado en Portugal, jefe de la artillería en Portugal, y cuando lo mandan destinado, como nos hablaba el otro día con el Castillo, aquí a Santa Cruz, no se hace precisamente con el amor de los naturales. Bueno, a Santa Cruz no, a Canarias, no estaba en Santa Cruz. No, porque tiene que hacer unas levas para mandar gente a luchar en la sublevación de Portugal, etcétera. Pero cuando le prorrogan en el año 55, le prorrogan 3 años más aquí, empieza a demostrar un enorme interés por mejorar la defensa de Santa Cruz. De hecho, estamos ahora mismo encima de un castillo que él mandó edificar, de un fuerte que él mandó edificar, el fuerte de San Miguel, que está aquí debajo, de donde estamos ahora mismo, que se edificó en el 56, un año antes de que viniera Blake. Bueno, pues Dávila aconseja a Ewes que saque la plata, el tesoro de los barcos,
y los pongamos a buen recaudo en el interior de la isla. Pero Ewell dice que no, que total, si son unos piratas y unos corsarios, los 2 barcos de guerra españoles se los llevan. Y que no, que se tiene que ir para la península. Y el 26 de febrero, porque sabe además que el dinero hacía falta urgente en la península para sufragar las guerras y tal. Efectivamente, el 26 de febrero zarpa, pero cuando lleva un día y pico de navegación, llega aquí un informe del sargento mayor de La Gomera que un prisionero inglés ha dicho que una flota muy importante inglesa le bloquea la llegada a la península por aguas ya del estrecho o por ahí. Enseguida Dávila manda que un barquito ligero pequeño zarpe en seguimiento de la flota de Ewes. Y le da alcance, entre otras cosas, porque los mercantes navegaban muy lento y porque la capitana sufrió una avería en el timón y tuvieron que quedar separados un tiempo. Llega. Cuando le dice a Ewes, por allí muchas millas ahí arriba hay gente, Ewes con buen criterio da la vuelta y regresa a la rada de Santa Cruz de Tenerife. Tuvieron que pasar aquí un temporalazo del noroeste, se rompieron amarras, en fin, cosas que pasan los marinos con frecuencia, pero por fin ya se quedan aquí y empiezan a pensar, bajan todo el tesoro, como contaba también Jesús Castillo el otro día, y mucho más que el tesoro, porque llevaban más contrabando que el tesoro oficial, los barcos. Bajan todo eso, lo guardan por la laguna y ordena a Ewes, con su experiencia, desartillar los mercantes. Los mercantes llevaban 2, 3 cañoncitos cada uno, desartilla, quita los cañones y eso van a servir para artillar 2 baterías nuevas, 2 reductos prácticamente nuevos que se acababan de abrir en el Bufadero y en la desembocadura de Valle Seco, aquí mismo detrás. Y Ewes, con respecto al tesoro, está seguro, pero con respecto a lo que le va a pasar a los barcos, tenía mucha experiencia naval para decir que aquello iba a ir mal que peor. Le escribe una carta al rey el 14 de marzo, cuando llevan aquí 2 semanas, le dice: fío de la voluntad de Dios que me favorezca para que el almirante y yo defendamos los barcos de guerra, pero los demás padecerán la ruina que recelo. No menos pesimista es la misiva que le remite al secretario de Estado, que le dice: no es menester poner a vuestra merced el sumo desconsuelo con que quedo de verme arrinconado aquí, tan desabrigado e indefenso que solo puede dilatarse la pérdida de todo esto lo que tarde en venir un temporal o el enemigo en saber que estoy aquí y venir a arruinarlo. Días después al mismo señor le dice: me parece asegurar de nuevo a vuestra merced que el quemar, echar a pique o llevarse los enemigos todos bajeles solo podrá durar cuanto tarde en venir a intentarlo. Este pesimismo, ya he dicho, es lo que le lleva a desartillar los cañones y ahora vamos a ver qué teníamos aquí para defendernos. Bueno, esta es la rada de Santa Cruz, en un precioso cuadro del fondo de José Manuel Ledesma. ¿Y qué teníamos para defendernos? Los tercios, 7 tercios había en la isla. El tercio eran aproximadamente 1000 hombres. Era la denominación de entonces, no estaba la denominación de regimiento, sino la clásica española de los Austrias de tercio. Un tercio había en la laguna, en la ciudad, el tercio principal, y luego otros 2 tercios, uno a cada banda, uno a la caída hacia el Sauzal y otro a la caída hacia Güímar, con gente de La Vega y de aquellas partes. Y luego además había un tercio en cada uno de la Orotava, Los Realejos y Código-Garachico. En total dice Romeo de Armas que se podían movilizar unos 10.000 hombres. Eran milicias, pero no minusvalemos las milicias, no las minusvaloremos. Miren lo que está pasando en Ucrania. Las milicias, gente que había hecho la mili y que estaban preparadas para movilizar, son los que están dando el callo en Ucrania, Con que aquí pasó lo mismo con las milicias durante 3 siglos. Aquí no hubo ejército regular hasta el 1770 y tanto. Y hasta 1790 y tanto el batallón de Canarias, que ya lo pone más a punto Gutiérrez. Pero hubo 300 años que fueron las milicias, la gente del campo, los que defendieron las islas sin ningún otro apoyo. Pues bueno, estos eran milicianos. Hay que tener en cuenta que defienden su tierra, defienden su vida. Lo que están haciendo los ucranianos ahora mismo, están defendiendo su tierra, pues ahí se agarran al terreno y allí no hay quien los mueva. Bueno, por lo que se refiere a la artillería, este es un mapa, no creo que lo vean bien, pero yo le digo dónde estaban las defensas. Como todos conocen la ciudad, verás que pronto lo cogen.
Había 3 castillos: Paso Alto, San Cristóbal, en la Plaza de España, y San Juan Bautista, al lado del auditorio. Luego había unos reductos nuevos que citaba antes, el Bufadero y Valleseco, y luego intercalados entre los castillos hay otros reductos o baterías. Desde Paso Alto hacia la Plaza de España, el primero es San Miguel, aquí, donde está el Club Náutico. Luego viene Candelaria, que estaba debajo de Almeida, cerca del famoso y controvertido monumento. Arriba de donde termina la calle de la Marina, arriba, estaba la batería de la Cruz o del Calvario. El otro día me mandó José Manuel Ledema una foto muy bonita que se ve la Cruz de San Agustín y un cañón. Tenía que ser posiblemente la herencia de aquello, porque esto es 2 siglos antes. Debajo, donde está ese monumento antropomorfo, varias figuras que hay paseando por la avenida, ahí estaba San Antonio, que en aquel momento se llamaba la Huerta de los Melones. Por la proximidad, toda la zona de Almeida se llamaba la Huerta de los Melones. Luego había 2 baterías pequeñitas, la primera y la segunda de Roncadores, y se llegaba de San Pedro, al fuerte de San Pedro, que es donde está la estación marítima, allá arriba. Después venía la Plaza de España con el Castillo de San Cristóbal, y adosado a la izquierda de San Cristóbal había un pequeño fuerte que era el de Santo Domingo, una batería de Santo Domingo que va a tener un papel fundamental, lo veremos dentro de 2 semanas, con el Cañón Tigre en ella sentado. Si seguimos hacia el sur, nos encontramos la Concepción, que estaba donde está el Cabildo. San Telmo, donde está San Telmo. Y luego ya la de Caballos, la playa de Caballos, que era la final, la última que había, en el lado de allá donde no se esperaba que el enemigo fuera para allá, y por eso aquella zona estaba más desguarnecida. En total teníamos 93 cañones. Digo que se queden con la cifra porque luego haremos una comparación. Quiero destacar, eso sí, que entre los cañones de San Cristóbal se encontraba el Hércules. Lo que pone debajo el cañón más precioso del mundo, para el que lo pueda ver, no es idea mía ni de Juan Tous, que escribió mi compañero Juan Tous un libro precioso sobre este cañón, sino es el calificativo de un tratadista militar del siglo XIX. Quien de ustedes no lo haya visto, este cañón, yo le aconsejo de verdad que vaya a verlo a Almeida, porque está en Almeida. Nos costó mucho trabajo a civiles y a militares traérnoslo aquí, porque estuvo 300 años de guarnición aquí, pero se fue al Museo de Artillería a Madrid, luego al Museo del Ejército, y siendo ministro Bono, pues se consiguió que el cañón viniera otra vez a Tenerife. Entre otras cosas porque era un cañón que no lo había comprado Defensa. Lo compró el Cabildo de Tenerife en 1600 poco, 40 y tanto. Y aquí tengo otra foto del Hércules que lo tenía nuestro contertulio Carlos Payet, ha recortado, dejado todo limpio, y ahí se ve esa culebrina. Está hecho en Malinas, y las señoras saben que en Malinas se hacen unos encajes preciosos. Pues toda la parte de arriba del tubo del cañón es como si tuviera encajes. Es una verdadera preciosidad. Por eso verán, luego hay otra foto que le han colocado con muy buena idea unos espejos cenitales, de forma que uno mira al espejo y puede ver el adorno del cañón. Bueno, este cañón, hablando de lo que estamos hablando, tenía el doble de alcance prácticamente que los cañones de la escuadra inglesa. Y va a ser fundamental para detenerlos, para no dejarlos acercarse. Y ahora ya vamos. Bueno, la flota del Tesoro, dirán ustedes, ¿y dónde teníamos la flota del Tesoro? Pues estaba aquí mismo, aquí, desde Paso Alto a la Plaza de España. Los barcos se habían pegado, recuerden que eran 9 mercantes, había otros 5 veleros pequeños que no tienen nada que ver con la flota del Tesoro en el puerto, y los 2 barcos de guerra. Todos los que no son de guerra, porque más no tienen cañones, se pegan a la costa, a la playa, porque entonces todo esto era playa, a las playas, y se quedan delante los 2 barcos de guerra dispuestos a nada, a morir, porque saben que se lo van a cargar. Eso de que los barcos se pegaran tanto fue un error, porque taparon los campos de tiro de las baterías. En muchos casos las baterías no podían tirar. Bueno, ya estamos en el mes del asunto. Un buque inglés mercante que viene navegando desde América hacia Inglaterra se cruza con una flota española que dicen van rumbo a Canarias. Seguro el rumbo que llevan es Canarias. Y poco después ese mismo barco mercante
llega y alcanza la flota de Blake, que está esperando, y le dice, no, aquí no vienen, van para Canarias. Blake duda si bajar ya a Canarias o quedarse todavía en la cercanía del estrecho. Duda porque él cree que como España está bloqueada, la flota española, tanto en Cádiz como en La Coruña, los barcos que tenga por otros puertos vendrán a ayudar a la flota. Y entonces dice, cuanto más barcos de guerra lleguen, más nos vamos a cargar y mejor va a estar la situación luego para nosotros. Yo en mi entorno familiar tengo 2 personas que son Libra, o sea, que nacieron en octubre. Yo no me creo mucho eso del horóscopo, pero son personas dubitativas. Pues bien, leyendo a Blake, resulta que me empecé a buscar y nació en octubre también. Pues se queda dudando si baja, si no baja. Sus capitanes le aconsejan que baje, que vaya cuanto antes. Y por fin, el 21 de abril, le llega un aviso de que está toda la flota aquí. Y entonces ya Blake se decide. Bueno. Él decía que destruir los últimos buques de guerra que España pudiera mandar para apoyar sería un objetivo de mayor importancia que interceptar la flota de la Plata, porque acabando con la potencia naval de España era mucho mejor que ellos. Pero bueno, por fin Blake el 21 de abril recibe ese aviso de que está aquí todo el mundo y ordena su flota. La flota de Blake estaba compuesta por 33 navíos, fragatas, de ellas 16 o 17, ahora la veremos, ya la veremos luego, la Speaker, que era una fragata modernísima y buenísima. Yo he hecho un cálculo viendo la maqueta del Speaker, que tenía unos 30 y tantos cañones, multiplicando por 30 y tantos barcos, pues me salen 900 y pico mil bocas de fuego. Hemos hablado que teníamos 93. Bien, es verdad que los barcos no pueden tirar por las 2 bandas a la vez, pero si dividimos 1000 entre 2 son 500. O sea, por lo menos multiplicaban por 5 la defensa nuestra. Y además aquí los cañones que estaban ahí en el bufadero no alcanzaban a la altura de frente del puerto actual, ¿no? En fin. Bueno, pues empieza a amanecer aquel 30 de abril famoso de 1657, por más seña lunes, y es que los lunes nunca fueron buenos días, por mucho que digan, y llegaba a toda vela a la Rada Santa Crucera un navío de aviso, unos buques pequeñitos que tenían para avisar entre islas, diciendo que a unas 3 leguas de aquí, a menos de 15 kilómetros, hay una treintena de velas apuntando rumbo a Santa Cruz. Empiezan a tocar las campanas de las iglesias, disparan los cañones del San Cristóbal, y por toda la isla empiezan a encenderse hogueras de alerta, a sonar las campanas de las ermitas, y se va alertando a la gente. Y se temía, y con razón, que Blake, al no encontrar el tesoro en los barcos, Blake tampoco sería tonto, y que no van a tener el tesoro, guardar los barcos todo este tiempo, podía tomar represalias como, por ejemplo, tomar la ciudad, ocupar la ciudad, y luego canjear la ciudad por el tesoro, o algo así. A todo galope salen mensajeros para transmitir la noticia a don Alonso Dávila, que ya residía, que había trasladado su residencia desde Las Palmas a La Laguna, y empiezan a moverse, a movilizarse la gente. Las campanas de las iglesias llamaban, la gente se concentraba en donde estaban las cabeceras de su compañía respectiva. La flota había llegado cerca de la isla el 28. El 29 estuvo aquí cerca de Punta de Anaga, y eso aquí hay muchos que lo saben, lo que estoy hablando mucho mejor que yo, sin duda. Más o menos aparcado, diría yo, y esperando la ocasión para entrar hacia Santa Cruz. Blake manda 2 fragatas la noche del 29, la Plymouth y la no sé cuánto, para que entren en el puerto, se metan en la rada y detecten si están o no los buques. Está aquí la flota. Al amanecer del 30, la fragata hace señales de que sí, que la flota está aquí dentro. Blake tiene en mente, como indeciso que era, 2 líneas de acción. ¿Voy a entrar con toda la flota a la rada o voy a meter nada más que 10 o 12 barcos? Steiner, que era su mejor capitán, era el que mandaba la fragata inglesa esta, la Speaker. Steiner dice que es mejor la idea de que entren 12 barcos así y que él se pone al frente de esos 12 barcos. Y Blake, después de dudarlo un poco, dice, bueno, vas a entrar tú con los 12 barcos, pero luego entraré yo con los otros 20. La misión de
de Steiner, con la Speaker y los 11 que lleva detrás, es cargarse todos los barcos, eliminar todos los barcos que están en primera línea. Y luego ya Blake, con el resto de la flota, eliminar toda la defensa costera. La movilización se produce con inusitada rapidez. Es una cosa que me sorprende tanto en este caso como en el de Jenny, como en el de... Entonces no había SMS, teléfono ni nada. Pero la gente tenía sentido de responsabilidad y sabía que cuando sonaban las campanas había que acudir a Granadilla o a donde diablos fuera. Y los 3 tercios de la Laguna y el tercio de la Orotava empiezan enseguida, se organizan enseguida y empiezan a marchar hacia Santa Cruz. El primero que llega a la plaza es Dávila, el capitán general, que recorre la línea defensiva, que daría las últimas instrucciones, ayudado por sus ayudantes. Entonces no había cuerpo de Estado Mayor ni servicio de Estado Mayor, en todo lo concerniente al amunicionamiento, a las pólvoras, a la alimentación de la tropa. El primer tercio que llega es el principal de la laguna, como era lógico, estaban todos en la laguna, es el primero que llega. Y el capitán general, Dávila los distribuye desde la Plaza de España hasta Paso Alto, defendiendo esta línea de aquí, de Plaza de España a Paso Alto. El segundo que llega es uno... No, los 2 siguientes que llegan son los alrededores de la laguna. Y Blake coloca uno desde la Plaza de España hacia el sur, hasta el auditorio, y el otro de reserva. Luego llega el de la Orotava y también lo pone de reserva. Cuando el combate esté iniciado, llegarán los infantes de los lejanos, los Dicó de Garachico, que llegan, como pueden pensar, agotados, cansados y tal. ¿Y alguien puede pensar que es baldío ese esfuerzo de aquellos hombres? Pues no, porque en aquellos momentos en la plaza se encuentran unos 6.000 hombres, 6.000, que es una fuerza muy respetable para lo que Blake quiera hacer, lo que intente hacer. Los 9 mercantes ya he citado que estaban muy cerca de la costa y que estaban estorbando. Hay otra cosa importante, por toda la isla, a Dios rogando con el mazo dando. Estamos dando con el mazo, pero a Dios rogando también. En todas las iglesias se hacen rogativas y se pide al Altísimo que nos apoye, y a Santiago y a toda la corte celestial. Y en el convento lagunero de San Miguel de las Victorias, Cristo, cogen al Cristo, lo colocan en andas y lo sacan dando una vuelta por la ciudad. Y aquí quiero hacer un inciso y recordar un artículo de mi entrañable amigo desde nuestros lejanos tiempos de cadetes en Zaragoza y en Segovia, el coronel don Juan Todumeliá, que escribió un artículo justamente cuando se iban a cumplir 350 años del hecho. El artículo se llamaba 30 de abril de 1657. Hubo un milagro en Paso Alto. En él se puede leer que en el entusiasmo bélico y fervor religioso de aquel tiempo, un alférez del tercio de la ciudad de la Laguna, pasó al templo de San Miguel de la Victoria y, tomando el velo que cubre la venerada imagen del Santísimo Cristo, lo izó a manera de bandera y lo llevó a la batalla al hombro. O sea que se vino con el paño del Cristo. Estos estuvieron por aquí, por debajo de Almeida, por esta parte. Bueno, pues preparados a la lucha por una y otra parte. Serían más o menos las 8 de la mañana cuando Steiner, con su Speaker y 11 barcos bien formados en línea, en columna que había mandado el detrás, toman el rumbo hacia Santa Cruz, favorecidos, dicen las crónicas, por un alegre viento de levante. Reciben algún fuego del Bufadero y de Valleseco, pero ni causa daños en los barcos ni en las tripulaciones, y lo único, deshacen un poco la guarnición, y al llegar aquí a Paso Alto se separan un poquito más para entrar en la rada un poco alejado de los cañones de Paso Alto. Por fin, una hora después, a las 9 de la mañana, los 12 barcos echan el ancla a tiro de mosquete, digamos 250 metros de los 2 barcos de guerra. Y empieza el cañoneo. Los únicos que pueden responder prácticamente son los barcos de guerra. Las baterías de costa están tapadas por nuestros propios mercantes y empiezan a cañonear los barcos de guerra para neutralizarlos, mientras barcazas cargadas de marineros ingleses van a por los mercantes con objeto de tomar los mercantes. Estos se defienden, los marineros que llevan a bordo, como panza boca arriba, como gato panza arriba, y los ingleses consiguen incendiar 4, otros 3 se incendian
motu propio, los incendian los nuestros, los 4 embarrancan, 3 los incendian o los ingleses o nosotros, y 2 los toman los ingleses y se los llevan. Cuando pasan las 10 ya no quedan barcos ahí delante. Y está entrando además la segunda oleada de Blake con el resto de su flota, con los 20 y tantos demás. El almirante Centeno, porque los dos barcos de guerra son en aquel momento el único objetivo que tiene toda la artillería, los 500 cañones. Centeno intenta 2 veces quemar su barco, no lo consigue. Cuando están montando una mina para volarlo, cae un proyectil que hace estallar la mina, causa varias bajas y el propio almirante Centeno resulta herido. Bueno, este ni lo vean, y además que no lo ven, no se ve desde el fondo. Este es un grabado holandés que yo no me explico dónde tomó el grabador, cómo estaba Santa Cruz de Tenerife, porque tiene mar por delante y mar por detrás. O sea que no me lo explico. Esa punta que sale, especie de península, es Santa Cruz de Tenerife. Y tiene mar por delante y mar por detrás. Y ahí se ven los roques de Anaga, no sé, pero bueno. La capitana resiste hasta que Ewes ordena encallarla aquí mismo, debajo de Almeida. Entonces, los ingleses preparan 3 barcazas que vayan a llevarse la capitana o por lo menos las banderas y tal. Pero ahí está el tercio de la laguna, los del Paño del Cristo. Se tiran al agua, era una playa, no con un cantil como hoy, se tiran al agua, logran que 2 de las lanchas den la vuelta y a la otra lancha le quitan la vida a todos los marineros que vienen en la lancha y se quedan con la lancha. La lancha se la regalaron luego el alférez que estaba mandando la compañía aquella a los frailes del Cristo de la Laguna. Yo me imagino que aquella lancha alguna vez tuvo que recorrer la laguna que había entonces de lado a lado. Aquella lancha inglesa no esperaba tener un final allí. Como digo, cuando se acerca el mediodía las tornas están cambiando. Ahora hay campos de tiro para las baterías y las baterías empiezan a multiplicar el fuego que habían podido hacer antes. Y le empiezan a dar a los ingleses medicina de su misma receta. Blake ordena en varias ocasiones desembarcar, lanza barca. Pero ahí se ve el espejo que les dije antes arriba. El Hércules mantiene lejos a los barcos ingleses que no puedan apoyar a las barcas en la progresión hacia tierra y los milicianos desde tierra se bastan y se sobran para que los de las barcas no desembarquen y tengan que dar la vuelta a su barco. Pero él sigue bombardeando. Aquí Romeo de Armas dice que es una muestra clara. Si ya se habían cargado la flota, pues dar media vuelta y lárgate. No, una muestra clara de que buscaba algo más. Sigue bombardeando nada más que 6 horas más. Pasan las horas y en la misma, bombardeo. Empieza a atardecer. Blake se convence de que allí no hay nada que hacer y que cuanto más tiempo esté parado ahí en medio, solo va a conseguir aumentar sus pérdidas. Los barcos ingleses, hay varias fragatas ya seriamente tocadas y él seguramente, yo que sé, que la palabra reconcomido, por la rabia que tiene de no haber podido tomar aquello, ordena que los 2 mercantes que habían cogido, que era el único botín que podía llevarle al todopoderoso Cromwell, los incendien también y los quemen. En la versión oficial inglesa se dice que cogieron 16 galeones de guerra española. Bueno, hoy, 24 de marzo, como me gusta mucho a mí lo de la flota de guerra, la flota de América, me metí en el ordenador aburrido a buscar flota de América. Y miren por dónde Luis nos ha hablado varias veces de esto y ha dicho la tremenda eficacia de aquella flota que en un 90 y tantos %, si me equivoco Luis, un 90 y tantos % cumplió su objetivo. Y solo hubo 2 o 3 flotas, 2 flotas, ¿no? Que fueron cazadas, que fueron cogidas. Bueno, pues en la página, pregunten ustedes, flotas de Indias. La primera noticia de Wikipedia dice que Blake se llevó la flota de Santa Cruz de Tenerife. O sea que la leyenda negra no fue en aquel momento solo, sino que llega hasta hoy, 24 de marzo, y siguen diciendo los ingleses que Blake se llevó la flota. Una de las 2 veces que cita es la que se lleva Blake la flota del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Así se escribe la historia, ¿no? Pero bueno. Los ingleses bombardearon mucho. Solo alrededor de Paso Alto se recogieron más de 1.200 bolas de hierro, más de 1.200. En total sobre la plaza se tiraron más de 5.000.
Pasan las horas, ya se hace de tarde y Blake decide dar la vuelta y salir de la rada. Perdón. Con esa frase tan gráfica de con el rabo entre las piernas para ayudar. Pero la retirada no va a ser fácil ni cómoda. Y lo saben muy bien todos de ustedes que navegan a vela. Por la mañana han estado favorecidos por el viento que los ha metido en la rada. Pero ahora no pueden salir. El viento les impide salir. Tienen que empezar a lanzar barcas al agua y a remolcar las fragatas con barcas remando. Y a todo el Tigre, el Hércules, poniéndose las botas, claro. Se van yendo. El informe oficial termina diciendo que en los fuertes había muchos hombres de refresco, los tercios que han llegado más tarde, y que gracias a Dios nuestros barcos salieron uno a uno sanos y salvos. Pero ni tan sanos ni tan salvos. En su diario de a bordo, Steiner, el mejor capitán de Blake, el que mandaba el Speaker, escribe con respecto al Speaker, que fue el último que salió de la bahía nuestra. No podíamos impedir su hundimiento. Teníamos 8 o 9 pies de agua, o sea, de 2,40 a 2,70 metros de agua a bordo. Los mástiles se tambaleaban, la vela mayor y la del trinquete estaban arrancadas por los disparos, el mástil grande inclinado a un costado, no teníamos cordajes ni velas. O sea, que bajo fuego enemigo, a trancas y barrancas, los ingleses intentan salir de la bahía. Y sigue contando Steiner que nos castigaron duramente. Navegamos hasta la puesta del sol. Entonces se levantó un viento de costa y al desplegar los pedazos de vela que nos quedaban, pudimos muy lentamente sacar al Speaker del puerto. Tan pronto como lo conseguimos, el palo del trinquete y el mayor se cayeron, así como el palo de mesana. El Plymouth nos envió carpinteros de la flota para reparar los daños. Pues bien, cuando se aleja el Speaker, se pone fuera del alcance ya de nuestra artillería, se da la orden de alto el fuego en la plaza. Empieza a caer la noche, en mar abierto se ve a los barcos ingleses aparejándose para navegar, alejándose, eso sí, sin la elegante formación con que habían entrado por la mañana en nuestro puerto. Y en la laguna, bien guardados, reposaban los 10 millones de pesos que meses después otra flota se encargaría de llevar sanos y salvos, esto sí, a la península. En cuanto a las bajas, Romeu dice que no se pueden precisar por parte española, que tuvieron que ser regulares, yo lo traduzco por alto, en los buques mercantes y en los buques de guerra. Sin embargo, en tierra es sorprendentemente baja. Hay quien habla de 3 muertos, otro habla de 5, entre ellos un fraile de San Francisco. Los ingleses reconocen oficialmente 60 muertos y 200 heridos. Pero fuentes holandesas, como eran los holandeses, eran aliados de los ingleses, en los barcos iban varios oficiales holandeses, los que menos hablan de 400 bajas, los que más de 1000 bajas. Si dividimos una cuarta parte de muertos, pues entre 100 muertos y 200 muertos se le hizo a la flota inglesa. No quiero dejar pasar otro detalle muy importante. A lo largo de todas las charlas, seguramente he dicho la palabra solamente hombres, vinieron hombres, 1000 hombres, 2000 hombres. En aquellos tiempos no había mujeres en las Fuerzas Armadas y las milicias se componían exclusivamente de varones. Pero tuvo que haber mujeres. Lo mismo que ocurrió cuando Nelson, con las aguadoras, con la campesina de San Andrés o con las que dicen las crónicas que quisieron quedarse con sus maridos. Pero en este caso, para confirmarlo, hay constancia histórica del heroico comportamiento de una señora, doña Hipólito Fibo de Sopranis, que era la mujer del alcaide del castillo de San Cristóbal. Esta buena señora estuvo todo el día con una valentía tremenda, haciendo como un de artillero más en la plataforma del castillo, que eso no está cubierto de ninguna forma, en la plataforma llevando municiones, llevando pólvora, llevándole agua a los artilleros y tal. Bueno, pues que sepamos, por esta tierra no tiene ninguna calle, la vicecronista oficial lo mueve, no tiene ninguna calle ni tiene ninguna placa dedicada a doña Hipólita. Y hay que saber que aquí también tuvimos una Agustina. Lo mismo que en Zaragoza tuvieron a su Agustina, aquí tuvimos otra Agustina. Y vayan estas palabras mías en reconocimiento de su patriotismo. En el aspecto logístico quiero destacar el excelente comportamiento del Cabildo,
que enseguida metió en la plaza de aquí 100 fanegas de trigo para preparar pan para los soldados, a ver entonces que el pan era el alimento básico. Y excuso decir que por toda la isla, por toda Canarias, se festejó enormemente la victoria que 140 años después se inmortalizaría con la primera cabeza de león. ¿Y los ingleses qué pasó? Los dejamos alejándose en la noche del 30 de abril. Pasaron una travesía muy entretenida, reparando barcos, curando heridos y, desgraciadamente para ellos, arrojando cadáveres al mar. Y tras una muy lenta navegación por el mal estado de los barcos, tardaron 50 días en llegar a Cádiz. El 20 de junio llegaron a las cercanías de Cádiz. Cromwell ordenó a Blake regresar a Inglaterra con aquellos barcos que no pudieran aguantar otro invierno en aguas del Mediterráneo. 7 días después, el 27 de junio, Blake ponía a prueba a su país con 11 barcos que iban seriamente dañados. Los restantes sí se quedaron en el Mediterráneo. Blake, lo dije creo que al principio, sufría una grave enfermedad, se le agravó en los últimos meses y no lo tuvo que sentar nada bien tampoco el fiasco de Tenerife. Y lo cierto que el 27 de agosto, 2 meses para llegar desde Cádiz a Plymouth, el 27 de agosto, cuando quedaba 1 hora para echar el ancla, Blake falleció. Su destacada vida militar, repleta de victoria, había tenido un triste colofón en su derrota en Santa Cruz de Tenerife. Y voy a acabar. Aquí hay algunos militares y saben que siempre cuando acabamos un ejercicio táctico o algo hacemos un juicio crítico. Ahora se llama las lecciones aprendidas. En nuestro tiempo se llamaba el juicio crítico. Y voy a hacer un pequeño balance de lo que ocurrió. Don Antonio Romeu, en su monumental Canarias y el Atlántico, dice, con respecto a este ataque, que ningún ataque contra las Canarias ha tenido la resonancia universal ni el carácter apoteósico que los ingleses quisieron dar al de Blake. Los historiadores ingleses han venido repitiendo con unanimidad absoluta que la destrucción de la escuadra española en Santa Cruz de Tenerife llenó de gloria la carrera militar de Blake. Como ven, hasta hoy siguen diciéndolo. Y sigue diciendo que aseguran que la acción no tiene otro objeto que destruir la flota de Nueva España. Pero, y dice Romeu, una vez hundidos los barcos, ¿a qué seguir el cañoneo contra la plaza si no era para desembarcar? Y 6 horas más de cañoneo. Dicen que una mentira, 1000 veces repetida, se convierte en una verdad. Será el lema de los que llaman verdad histórica a las mentiras, a las insidias que se vuelcan, no solo en esta ocasión, piensen en la leyenda negra. Gracias a Dios estamos empezando a no tragarnos tanta bola y tanta patraña y a sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho. Y para dejar bien claro el tema, no lo van a leer desde el fondo, casi seguro, pero no lo voy a decir yo en voz alta. Vamos a hacer el juicio crítico. ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos de la acción? ¿Qué misión tenía Blake? La primera, apoderarse del cargamento. ¿Lo consiguió? No. La segunda era hundir la flota de guerra española, que le favorecería la impunidad para acciones similares. Hundieron barcos, sí, mercantes, 5 barcos, y solo 2 de guerra, lo que significaba para una potencia naval como España, 2 barcos de guerra es como, pues no lo sé, como si al tío más rico del mundo le quita unos 5 euros, le daba igual. Perdieron una buena fragata. La Steiner se fue tan mala que la tuvieron que destruir. Sufrieron, hemos hablado, entre 250 y 400 bajas por lo menos, lo que puede significar unos 100 muertos. Y oculto, bueno, daños en 11 barcos que hemos visto. Apenas dañaron las defensas costeras. Y el posible objetivo oculto que cita Romeu, que era tomar la ciudad, tampoco lo consiguieron. Luego, ¿a qué conclusión llegamos? Una victoria estratégica sin paliativos española. Los atacantes no pudieron conseguir ninguno de los objetivos estratégicos que se fijaron, por tanto, no cumplieron la misión, y eso lo sabemos muy bien, que si no se cumple la misión, ha sido derrotado. Y solo queda concluir afirmando que, pese a lo que sigan diciendo los británicos, que sigan diciéndolo, con toda justicia y ecuanimidad, al igual que sus hermanas, la primera cabeza de león está muy bien donde está. Y bueno, solo decirles que dentro de una semana, si el tiempo lo permite, si Dios quiere, si el club nos da permiso,
y si a ustedes les apetece, pues hablaremos de la segunda cabeza de león, del ataque de Jenin. Y por mí he terminado. Muchas gracias.